Buena tarde. Continuando con las jornadas, damos inicio al octavo simposio dedicado a la madre de todas las enfermedades, la obesidad. Nuestros profesores invitados son de renombre internacional y tienen un destacado currículum. El profesor Dr. Lucio Criado nos ilustrará con el tema Hígado graso no alcohólico, Guías 2022. Al finalizar, seguiremos con el tema Obesidad como factor de riesgo cardiovascular a cargo del profesor Dr. Samuel Córdoba Roca. Luego, medicación antiobesidad versus medicación hipoglucemiante en el paciente diabético obeso de reciente diagnóstico, por el profesor Dr. Lorenzo Díaz. Y para finalizar el simposio, el doctor profesor Ramiro Carvajal expondrá el tema Cirugía bariátrica en busca de la reversibilidad de la diabetes. ¿Cuándo indicarla? Al concluir las 4 ponencias, nuestros profesores responderán a sus preguntas. Profesor Lucio tiene la palabra. Agradezco a Sobad y al amigo Samuel Córdoba Roca haberme invitado a hablar a la 12ª Jornada Latinoamericana de Diabetes Mellitus y el 15º Curso Internacional de Comorbilidades en el Paciente con Diabetes. El tema que intentaré abordar es el de hígado graso no alcohólico y diabetes. ¿Cuál es esta relación? ¿Qué vínculo tiene? Y no desde la mirada diabetológica y no desde la mirada hepatológica, sino desde la mirada clínica. ¿Cómo impacta el hígado en generar fenómenos inflamatorios crónicos que pueden contribuir al desarrollo de la insulinoresistencia y posterior diabetes? Declaro no tener ningún conflicto de interés, ni ético ni económico, con la siguiente presentación. Hace muchos años, en el año 2008, comienza a hablarse sobre la presencia del hígado graso y el nuevo componente del síndrome metabólico, y veremos este impacto de la correlación entre la aterosclerosis, la relación del hígado y el impacto metabólico. Otra revisión que revisa la literatura de 1990 hasta 2014 se encuentra una asociación positiva entre la grasa ectópica del hígado graso, la insulinoresistencia, el estado proinflamatorio, diabetes y enfermedad cardiovascular. Muy atractivo este editorial que escribe sobre el Journal of Obesity, que el hígado graso alcohólico, esta enfermedad y la enfermedad cardiovascular, que ha llegado el tiempo que los cardiólogos se transformen en hepatólogos, ya que el hígado graso asociado a obesidad y diabetes es un predictor de enfermedad cardiovascular, como vemos a continuación. Esto es lo que vemos habitualmente en nuestra consulta cotidiana, un paciente con aumento del brillo con reparación a su riñón contralateral o homolateral y estos hígados de tomografía. Pero, ¿cómo podemos interpretar esto desde el punto de vista metabólico? Si vemos aquí, a lo largo de la vida vamos incrementando la circunferencia abdominal, aumentando la grasa espláncnica, y eso se expresa con aumento de la tensión arterial, HDL que cae, triglicéridos que suben, LDL que sube. Estos triglicéridos oxidados tanto en el adipocito como en el hepatocito condicionan a procesos metabólicos y se pone una condición protrombótica que lo que genera a continuación es que veamos en algunos pacientes un hígado graso simple o en otros esteatohepatitis, pero subyacentemente lo que hay es una enfermedad cardiovascular. ¿Por qué pasa esto? Si nosotros vemos en un estado de insulinoresistencia, eso significa hiperinsulinismo secundario a que la ingesta es superior a la necesaria, sumado a la obesidad visceral por factores genéticos, factores epigenéticos, estilo de vida, tabaquismo, sedentarismo, aumenta la producción hepática de glucosa y aumenta los ácidos grasos libres. Pero a continuación de esto, esta hiperinsulinemia compensadora que generamos para poder combatir este requerimiento de insulina, tiene otras manifestaciones, que es, por un lado, perpetúa el mismo mecanismo de producción endógena de glucosa y de ácidos grasos libres, pero no solamente eso, sino que a nivel hepático se produce un proceso de inflamación, disfunción endotelial, aumento fibrinógeno, hipertensión, aumento del inhibidor de activador de plaminógeno tipo 1, efecto mictogénico, síntesis de esteroides y proteínas y grasas, y diabetes, como todos conocemos. Y esta película tiene otros componentes por debajo que van, como veremos a continuación. Existe
un factor ambiental, una predisposición genética que veíamos que genera un primer hit, que es el hígado graso. Este aumento de la llegada de ácidos grasos libres al hígado por la dieta y caída de la salida de los ácidos grasos por parte del hígado, generando esteatosis, hígado graso. Pero si eso se perpetúa en el tiempo, comienza a haber disfunción mitocondrial, aumento de los radicales de especie de oxígeno mitocondriales, lipoperoxidación, aumento de la producción de la lipoperoxidación, y aumento de citoquinas inflamatorias, interleuquina 8, TNF-alfa, adiponectina, CAE, aumenta la leptina y esto genera el esteatohepatitis. Esto es el escenario desde el hígado. Veamos más detenidamente. En un hepatocito normal, los ácidos grasos ingresan, se oxidan a nivel mitocondrial, los peroxisomas o los microsomas del citosol, y esto genera un triglicérido VLDL. Pero frente a una condición de hiperinsulinemia, esto genera una cascada de incremento de la actividad de los citocromos, una oxidación beta de los mitocondrias, acumulación de ácidos grasos, lipoperoxidación, inflamación intrahepatocitaria que condiciona lo que veremos a continuación. 1 gramo de glucosa en el hepatocito genera 1 gramo de glucógeno, son 4 calorías, pero 1 gramo de grasa genera 9 calorías. Lo que yo tengo es un hepatocito que al aumentar su grasa intracelular aumenta su carga calórica. Nos vamos a detener en esto un segundo. ¿Por qué aparece Einstein en esta película? Porque Einstein planteó que la energía es igual a la masa multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué tiene que ver esto con el hígado? Tiene muchísimo que ver. Esta fórmula significa que la energía que tiene mi hepatocito tiene que ver con la masa, porque la velocidad de la luz es una constante. ¿Y cómo lo interpreto esto? Muy simple. En un hepatocito normal, la masa hepática, si tiene glucógeno, tiene 4 calorías, pero si tiene aumento de grasa, tiene 9 calorías, y si además esa grasa está inflamada, condiciona el desarrollo de cirrosis, que es lo que nosotros estamos viendo. Este exceso de calorías por parte del hígado es lo que enferma a nuestros pacientes. ¿Y cómo lo vemos? Como obesidad, diabetes 2, alcoholismo, originado en virus, drogas o inmunidad, ya que es un proceso inflamatorio. Hace muchísimos años que ya sabemos que la hiperinsulinemia y la insulinoresistencia van de la mano de la hipertrigliceridemia, o sea que todo paciente que nosotros vemos con hipertrigliceridemia debemos sospechar que tiene una causa de hiperinsulinemia subyacente o un proceso que genere insulinoresistencia en forma subyacente. Y comenzaron a aparecer hace más de 10 años estos trabajos de disfunción sistólica y diastólica en hígado graso en ausencia de diabetes, hipertensión y obesidad, o este trabajo extremadamente prolijo que es de marcadores. Tomaron 45 pacientes que le hicieron biopsia y demostraron que tenía esteatohepatitis no alcohólica y que esto podía predecir en forma independiente a la adiposidad visceral. ¿Por qué pasa esto? Cuando ellos ven los pacientes y los dividen en normales, sobrepeso y esteatohepatitis, ven que los triglicéridos son el marcador inflamatorio, propiamente de la hiperinsulinemia. No solamente eso, sino que además la TGP es el marcador que más aumenta, pero lo llamativo que explica la enfermedad cardiovascular está dado en que estos pacientes tienen aumento de la PCR, se encuentran francamente inflamados y tienen aumento del inhibidor de actividad de plasminógeno, por lo tanto están fuertemente en condición protrombótica. Veremos cómo se llega ahí ahora. Llegamos a nuestro Dios, por eso puse la Sagrada Familia de Gaudí. Para eso recordemos, la hepcidina es una proteína que condiciona la absorción de hierro. Cuando la hepcidina está aumentada, aumenta la absorción de hierro. Cuando la hepcidina está baja, lo que pasa es se reduce la absorción de hierro por parte intestinal, significa que los niveles plasmáticos de hierro van a disminuir. Pero, ¿qué sucede en estos pacientes? Hablemos de Dios. Este síndrome que se llama Dysmetabolic Iron Overload Syndrome, DIOS, tiene la característica que es un fenómeno en el cual la hepcidina
no logra frenar la absorción de hierro. Y entonces estos valores de hierro en la enfermedad de hígado graso no alcohólico generan resistencia a la insulina, diabetes mellitus, síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular, que ha generado este síndrome que se llama DIOS, por sus siglas. Es un disturbio del estrés oxidativo que lesiona la estructura del ADN en el transporte celular de hierro, ¿sí? Y en la liberación defectuosa de adipoquinas. Por lo tanto, estos pacientes tienen exceso de adipoquinas. Los órganos diana de este síndrome es el páncreas, generando alteración y resistencia a la insulina, el hígado con estatosis grave, fibrosis progresiva y transformación maligna, corazón con infarto agudo de miocardio y enfermedad arterial, como todos conocemos. Aquí vemos claramente cómo los pacientes que tienen esta disregulación tienen niveles de hierro superiores. Poco tiempo atrás aparece este trabajo de Chris Sandatz, donde muestra claramente cómo es que se alteran los mecanismos que impactan sobre distintos órganos. Si tomamos lepsidina, estos depósitos de hierro generan una inflamación hepática del tejido adiposo, aumentando los TNF-alfa, interleuquina 6, aumentan los liposacáridos intestinales, hay hiperleptinemia, estrés del retículo endoplasmático y mitocondrial y gluconeogénesis. Esto es lo que condiciona acumulación macrofágica de hierro. Por otro lado, este estrés oxidativo, cuando se asocia a mutaciones genéticas o factores de crecimiento epidérmico, puede condicionar el desarrollo de cirrosis por la acumulación de hierro en el hígado. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el final de todo esto hay aumento de la producción de citoquinas y respuesta inmunomodulatoria con inflamación, carcinoma hepatocelular, incremento del estrés oxidativo, lipoperoxidación, necrosis hepatocelular e incremento de la fibrogénesis. Y esta es la nueva enfermedad metabólica del hígado, mediada por los triglicéridos y por la hepsidinoresistencia. ¿Qué pasa con la mitocondria? Ya que tiene acá un rol clave. Hay un proceso de envejecimiento que se asocia con la disminución de la función mitocondrial y la acumulación de mitocondrias anormales. La expresión alterada de proteínas de la dinámica mitocondrial están asociadas al envejecimiento, y esta desregulación de la dinámica mitocondrial conduce a la acumulación inducida por la edad de mitocondrias insanas, favoreciendo el envejecimiento, la diabetes y la neurodegeneración. Entonces nosotros vemos que este estrés oxidativo sobre la mitocondria genera alteración de autofagia o de mitoptosis que deteriora la producción de energía a futuro. Entonces, ¿qué tienen en común el envejecimiento y los síntomas? Hay una disregulación de la dinámica mitocondrial, hay una definición mitocondrial de acumulación de daño mitocondrial en forma sostenida que condiciona aumento de la resistencia a la insulina y la glucosa, condiciona el estrés celular, obesidad, intolerancia a la glucosa, apoptosis, cardiomiopatía, neurodegeneración, inestabilidad del DNA mitocondrial con cardiomiopatía, neurodegeneración y atrofia muscular, y mitofagia con sarcopenia y cardiomiopatía. Todo esto sucede en forma simultánea. Esta mitocondria que está superada desde el punto de vista del aumento de su inflamación por los triglicéridos oxidados, también padece esto que padece el hígado. Entonces podríamos plantearnos qué hacer, qué podemos hacer. Afortunadamente, ya hace 5 años la Asociación Europea de Enfermedades del Hígado, de Diabetes y de Obesidad plantearon una guía en común para el manejo del hígado graso no alcohólica y que llegaron. El tratamiento es alcanzar el peso saludable, por lo tanto todas las estrategias tienen que ir hacia allí. Por último, me voy a referir al planteo de guías. Recientemente esta guía para el diagnóstico y manejo del hígado graso no alcohólico de la Asociación Americana de Endocrinología plantea esta cogestión de la enfermedad hepática asociada a la insulinoresistencia. Desde la mirada se plantea que puede haber, si miran hacia la izquierda de la pantalla, 3 condiciones: un paciente prediabético o que tiene diabetes 2, un paciente obeso con alto riesgo cardiovascular o un paciente con daño hepático está bien estructurado, en el cual podríamos buscar una hepatitis, una enfermedad de Wilson, una hemocromatosis o cuál es la causa que lo genera esto, qué tóxico. Y entonces ahí hay que prevenir la cirrosis, hay que prevenir la enfermedad cardiovascular y para prevenir la cirrosis hay que prevenir la fibrosis
y hay que estratificar el riesgo. Pero fíjense el cuadrado amarillo, que es lo más interesante. ¿Qué tenemos que manejar? La obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial y la dislipemia heterogénica, prácticamente lo mismo que si no tuviéramos daño hepático. Con respecto al manejo del peso en el hígado graso, ellos plantean que existen de acuerdo al riesgo de fibrosis, al score de fibrosis bajo, riesgo intermedio y alto. Todos deben hacer actividad física sistemáticamente, todos deben tener una dieta en la cual se supriman las grasas saturadas, en el cual se procure disminuir todos los ultraprocesados. Pero lo más interesante que es cambio del estilo de vida, sobre todo reducir el peso, y aquí plantean la fentermina, topiramato, naltrexona o los agonistas de GLP-1 en cualquiera de todas las condiciones. Por supuesto, la cirugía bariátrica queda considerada como una alternativa terapéutica. En el caso del paciente tener diabetes con esteatohepatitis, lo que se plantea es el uso de la pioglitazona o las agonistas receptor de GLP-1 o inhibidores del transportador de sodio y glucosa en las distintas alternativas, pero como ven, todo está centrado en recomendaciones nutricionales y en un target específico sobre el paciente que tenemos por delante. En realidad, si vemos hace unos años atrás ahora, lo único que hemos incorporado es a tener el hígado presente o más presente de lo que lo teníamos antes. Podríamos concluir que la insulinoresistencia se acompaña de hipertrigliceridemia, que la hipertrigliceridemia es reflejo de la producción hepática de triglicéridos. Un fenómeno de epsidino-resistencia acompaña la insulinoresistencia, que esta resistencia a la epsidina permite mayor absorción de hierro y que este hierro absorbido por vía porta en el escenario de un hígado graso al unirse a los triglicéridos favorece la transformación de triglicéridos oxidados y la inflamación consecuente. Esta inflamación se refleja por marcadores sistémicos como PCR y la condición protrombótica mediada por inhibidor de actividad del plasminógeno. Este escenario metabólico favorece las manifestaciones cardiovasculares. Muchísimas gracias. Muchas gracias al comité organizador por haberme invitado a compartir con ustedes hoy de medicación antiobesidad versus medicación antihiposglicemiantes en pacientes con obesidad de diagnóstico de diabetes mellitus. Es un tema interesante, lo tenemos todos en nuestra práctica clínica y resulta que más de 1.900 millones de adultos mayores de 18 años tienen sobrepeso y más de 650 millones en el mundo ya son obesos. Para el 2016, el 39% de las personas mayores de 18 años ya tenían sobrepeso. Es un problema de salud pública a nivel mundial y sabemos de que el sobrepeso, la obesidad, llevan a complicaciones cardiovasculares y dentro de ellas está la diabetes. ¿Cuáles son las consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad? Uno son las enfermedades cardiovasculares, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares. Estos en el 2012 representaron la mayor cantidad de muertes en el mundo y esto también incluye la diabetes mellitus. Los trastornos del aparato locomotor, las osteoartropatías degenerativas, las articulaciones disfuncionales y algunos cánceres de endometrio, ovario, hígado, vesícula. Sabiendo esto, tenemos dos problemas que debemos combatir, pero son complementarios. Entonces vamos a ir relacionando cada uno de ellos a través de esta conferencia. Fíjense bien, todos sabemos de que el tejido adiposo es un tejido que produce muchos tipos de reacciones a nivel del cuerpo, inclusive con las interleucinas, los factores de necrosis tumoral, la aterosclerosis, la obesidad, diabetes mellitus, apnea del sueño. Entonces, las adiponectinas, las resistinas, la leptina y muchas de estas hormonas que se producen en el tejido conectivo nos llevan a muchísimos trastornos metabólicos en nuestro cuerpo.
La medicación para los pacientes diabéticos aprobados por la FDA y las asociaciones europeas de medicamentos, estos nos indican que es esencial que cuando se use un medicamento para disminuir de peso, este debe estar acompañado de una muy buena alimentación, actividad física para mejorar la parte locomotora de los pacientes y reducir el peso, modificaciones en el comportamiento de fumar o de comer. También, si no existieran estas otras condiciones, los medicamentos son ineficaces. La decisión de iniciar un medicamento para estos pacientes con sobrepeso es tratar de disminuir los riesgos y magnificar los beneficios. Los objetivos de la terapia inicialmente es reducir y mantener la pérdida de peso, pero ¿cómo sabemos que esto está funcionando? Se revisaron varios ensayos clínicos y se mostró que a corto plazo estos ensayos clínicos de 6 a 12 meses evaluaban la terapia con los medicamentos y la pérdida de peso se consideraba que podía ser de un 4 a un 8%. Esto es lo típico que se espera, pero cuando hacemos modificaciones en el estilo de vida en los pacientes. No todos los medicamentos funcionan para todos los pacientes. Las respuestas son individuales, eso lo debemos saber y varían ampliamente de paciente a paciente. En segundo lugar, como objetivo de nuestra terapia es que debemos saber de que se va a alcanzar una pérdida de peso máxima, luego viene una meseta y eso cesa la pérdida de peso. Esto significa que no es que el medicamento dejó de funcionar, sino que se requieren estrategias diferentes para inducir la pérdida de peso de manera adicional. Si se suspende la terapia con medicamentos, se puede esperar una recuperación de peso, o sea que va a haber un efecto rebote. Debemos estar, según las guías y los ensayos clínicos, se debe usar la medicación para la baja de peso y la reducción de la obesidad, manteniendo una pérdida alrededor del 5%. Esto hace de que sea efectiva la terapia. Hay objetivos, dentro de los objetivos se debe mejorar la salud del paciente. Este éxito se mide cuando el paciente ha perdido más de 2 kilos de peso durante el primer mes de terapia con medicamentos. Una pérdida del 5 al 10% puede reducir sustancialmente la aparición de la diabetes en los pacientes con prediabetes y reducir la presión arterial, los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y en sí el riesgo a los 10 años. Una mejora en el estado de salud del paciente por la pérdida de peso es un criterio importante para determinar si se continúan o no se continúan los medicamentos. ¿Cuál es el enfoque? El enfoque inicial debe ser un asesoramiento minucioso de estos pacientes, de cómo se deben alimentar, de qué actividad física pueden desarrollar, de los comportamientos de vida saludable que deben llevar, o sea, una modificación grande en el estilo de vida, y la combinación de la medicación o también la cirugía bariátrica. El enfoque es tratar las enfermedades subyacentes a las que existen ya cuando el paciente tiene sobrepeso, la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, la apnea del sueño, las osteoartropatías sintomáticas. Es importante tener en cuenta que todas estas complicaciones van con el sobrepeso y la obesidad. Fíjense bien, muchas veces los pacientes están tratados por otras comorbilidades, pero resulta que los medicamentos que usamos para bajar de peso o para las otras comorbilidades inducen un aumento en el peso. Por ejemplo, existen medicamentos que pueden producir pérdida de peso, sí, para algunas comorbilidades. Por ejemplo, los anticonvulsivos como el topiramato, los antidepresivos como el bupropión, los antipsicóticos como la ziprasidona. Estos inducen pérdida de peso cuando estamos tratando esa comorbilidad.
Pero hay algunos que son neutros, como el haloperidol, que son los antipsicóticos, pero los que aumentan el peso de las comorbilidades son los medicamentos que usamos para la diabetes mellitus. Por ejemplo, la insulina, las sulfonilureas, estos pueden producir aumento de peso en los pacientes, porque los usamos cuando estos pacientes se inician, cuando están en las fases catabólicas. Entonces, hacen de que el paciente tenga ganancia de peso. Así que, tratando una comorbilidad, podemos estar aumentando el peso en los pacientes. Por eso es que debe ser un enfoque multidisciplinario y también con múltiples acciones para realizar la pérdida de peso y la disminución de la diabetes mellitus. ¿Cuáles son los candidatos para la terapia farmacológica? Aquellos pacientes que tengan índices de masa corporal arriba de 30 kilogramos por metro cuadrado, o en los pacientes que tienen de 27 a 29, pero que tienen comorbilidades relacionadas. ¿Cómo se toma la decisión? Individualizada, pero también deben sopesarse los riesgos y beneficios de todas las opciones de tratamiento, mejorando el estilo de vida, sí pudiendo usar los fármacos o dispositivos quirúrgicos. Lo que las guías recomiendan es que para el uso de la terapia con medicamentos deben estar analizadas muchas terapias que van en combinación. Así que, como lo vimos en la primera diapositiva, todos los medicamentos que se usan para la pérdida de peso deben ir acompañados de cambios en el estilo de vida y para mejorar el riesgo cardiovascular. Fíjense bien, estas son las alternativas que se usan para la disminución de peso, pero también para el control de la hiperglicemia en los pacientes. Entonces, como estamos haciendo un versus, fíjense bien que la liraglutida fue el primer antagonista de los receptores de GLP-1 aprobado para el tratamiento de la obesidad. Esta se administra como una inyección subcutánea una vez al día. Tiene efectos beneficiosos sobre la glicemia. Además, tiene una eficacia demostrada en la pérdida de peso. Puede usarse en pacientes con o sin diabetes, ¿verdad? Ahora, este fármaco es preferido para los pacientes con diabetes tipo 2, particularmente en aquellos con enfermedad cardiovascular. Ahora, también está la semaglutida. La semaglutida es otro antagonista. Este ha demostrado una gran eficacia en el tratamiento para la obesidad. Es una inyección subcutánea una vez a la semana. Esa es una de las propiedades que más beneficio da al usar en los pacientes. Pero fíjense en esta gráfica en la cual ustedes pueden observar que la semaglutida tiene mejores resultados que la liraglutida y es una vez a la semana. Entonces, ambos medicamentos no son inocuos para el paciente, pueden producir efectos secundarios, gastrointestinales, náuseas, vómitos, efectos locales donde se coloca la inyección. Si ustedes tuviesen que elegir entre una y otro, en esta gráfica la semaglutida tiene mejores resultados que la liraglutide y se utiliza menos veces a la semana, solo una vez, una inyección semanal. También tenemos el Orlistat, si se recuerdan era uno de los medicamentos más usados para la disminución del peso, pero fíjense que también tiene efectos gastrointestinales, tiene muchos efectos secundarios, pero debido a su poca tolerabilidad en los pacientes y a la seguridad que tenía, resulta que la liraglutida y la semaglutida son preferibles al uso del Orlistat en los pacientes y también nos ayudan en el tratamiento de las hiperglucemias y de los prediabéticos. ¿Qué dice el Diabetes Care? ¿Cómo hacemos una integración de estas dos interacciones entre si se pierde peso o se controla la glucemia o reducimos los niveles de glicemia, evitando las hipoglicemias? Pues fíjense que la farmacoterapia, el medicamento
los medicamentos en el Diabetes Care deben reducir la glucosa en las personas con diabetes, sobrepeso y obesidad. Eso es evidencia clase B. Siempre que sea posible, los medicamentos para las otras condiciones como comorbilidades debe evitar que aumenten el peso. Eso es una evidencia E. Los medicamentos para bajar de peso son efectivos si tienen el complemento de una dieta, de actividad física y asesoramiento conductual de los pacientes. Y estos deben iniciarse en los que tienen un índice de masa corporal arriba del 27%. En eso es donde tienen una reducción de los riesgos. Ahora, si la respuesta a la medicación de los pacientes para bajar de peso es efectiva, o sea, normalmente menos del 5% después de 3 meses, es probable que siga bajando peso con el uso de estos medicamentos. Ahora, si la respuesta es insuficiente, o sea, es menor a los 3 meses, hay que ver la tolerabilidad de estos pacientes y la seguridad y ver cómo se interrumpe. Esto todos lo debemos manejar y es importante que lo sepamos. Los medicamentos que usamos para la pérdida de peso, como los GLP-1, que fue los que vimos anteriormente, están dentro de los tratamientos para la diabetes y se usan cuando queremos minimizar la ganancia de peso y promover la pérdida de peso en nuestros pacientes diabéticos para evitar que sigan teniendo complicaciones. Bueno, la recomendación es un GLP-1 y esto dice que da una gran adherencia a la pérdida de peso, o un SGLT2. Pero estos, si se recuerdan, tenemos que haber calculado el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular. Entonces, en el versus, ambos medicamentos para bajar de peso o para el control de la glicemia en los pacientes diabéticos son efectivos porque minimizan la ganancia de peso y promueven la pérdida del mismo. Esta es una de las mejores tablas que podemos encontrar en el Diabetes Care. El enfoque entre estos pacientes, debemos ver cuál es el riesgo cardiovascular, como lo vimos, y tratar de usar los GLP-1 o los SGLT2 según el tipo de comorbilidades que tenga nuestro paciente. Lo que aprendemos se volverá parte de quién seremos, así que debemos estar actualizándonos día a día. Hoy fue un buen día para aprender algo nuevo. Benjamin Franklin decía: cuéntamelo y lo olvidaré, enséñamelo y recordaré, involúcrame y aprenderé. Espero haberlos involucrado en esta conferencia y que ustedes puedan tener el mayor provecho de la misma. Muchas gracias a todos. Pueden encontrarme en las redes sociales como Dr. Lorenzo Díaz Salazar. Gracias al comité organizador y estaremos prestos para las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Un saludo realmente de corazón. Estoy muy feliz y me siento muy honrado de compartir estos momentos con ustedes, y también debo decirles que agradezco infinitamente al comité organizador de este magno evento por permitírmelo. Voy a conversar acerca de la cirugía bariátrica en búsqueda de la ansiada reversibilidad de la diabetes. En primer lugar, vamos a observar un caso clínico, el cual se trata de un varón de 40 años, nacido y procedente de Lima, con grado de instrucción de técnico superior, soltero, referido de un hospital periférico por motivo de ser refractario al tratamiento médico disponible para la diabetes, ¿no? Y para la obesidad. Ya van a ver ustedes que es un paciente diabético de mucho tiempo, que recibe actualmente metformina y topiramato. Tiene dislipidemia mixta, hipertensión arterial, ambos en tratamiento medicamentoso. El paciente refiere que desde los 12 años tiene incremento progresivo de peso corporal por una que él llama ansiedad por comer. Desde 5 años antes ya se le incorpora a la obesidad la diabetes mellitus tipo 2. En el examen físico tiene un peso de 160 kilos, con una talla de 1,69 m, un índice de masa corporal de 56.4.
El paciente tiene abundante tejido celular subcutáneo de distribución centrípeta, con también abundantes acantosis nigricans. Estas son las glicemias preoperatorias, como ustedes pueden ver, siempre han estado por encima de 300, por lo que nosotros decidimos hospitalizarlo y ponerlo en manos de endocrinología, que deja las siguientes indicaciones: insulina cristalina, ¿no? Insulina NPH en horario, y no contraindica la cirugía siempre y cuando la glicemia sea menor de 180. Pero el día quirúrgico, el día que lo habíamos programado, se suspendió la cirugía porque, como endocrinología había dejado indicación de que no se operaba si la glicemia era menor de 180, nunca llegó a ser así porque la glicemia no bajó de 240. Ante eso, y ser refractario al tratamiento, no bajar de 240 la glicemia, se procedió a una junta médica multidisciplinaria, pero principalmente con los colegas de endocrinología que autorizaron ingreso a sala de operaciones con la glicemia de 240. Hicimos una cirugía llamada bypass gástrico de una sola anastomosis. Esa implicaba un corte del estómago y una anastomosis con el intestino, ¿no? Que era una construcción de una anastomosis gastroileal. En el postoperatorio inmediato, las indicaciones que dejábamos para el proceso de la hiperglicemia eran dextrosa, ¿no? 2 litros en 24 horas, insulina a escala móvil, siempre y cuando la glicemia sea mayor de 200. Y en el postoperatorio inmediato, el primer día, el paciente requirió 3 aplicaciones de insulina. El segundo día, 2 aplicaciones de insulina. Y a partir del tercer día ya no requirió ninguna aplicación de insulina. Las glicemias a partir de esa fecha estaban por debajo de 200. Y están los valores, la glicemia en la mañana y la vespertina. Después del alta, las glicemias nunca han sido mayores de 100, han estado por estos valores, y la hemoglobina glicosilada de 4.9. Esto nos da, esto rompió muchos esquemas que teníamos nosotros en el manejo de la hiperglicemia en el paciente bariátrico, ¿no? Porque en primer lugar, hay una diferenciación entre lo que es bariátrico y metabólico. Para nosotros, en lo personal, es algo indivisible, ¿no? Toda cirugía bariátrica tiene un efecto metabólico, pero dada la necesidad de clasificarla, la necesidad de haber una taxonomía, se ha llegado al acuerdo de que bariátrico es todo aquello que es para un paciente con un índice de masa corporal mayor de 40, 35 con alguna comorbilidad, principalmente diabetes, y metabólica cuando se opera un paciente con un índice de masa corporal menor de 35 asociado a diabetes. Las opciones quirúrgicas son múltiples, ¿no? Pero principalmente tienen dos, digamos, estrategias de aplicación. Una, la restricción, que significa disminución de la capacidad gástrica. Todas las operaciones disminuyen la capacidad gástrica. Y la otra es la hipoabsorción, que es alterar algunas, digamos, dimensiones absortivas del intestino para lograr el objetivo de tanto bariátrico como metabólico, ¿no? Y acá ustedes pueden ver las cirugías restrictivas y las cirugías con algún grado de hipoabsorción, pero las más frecuentes, las más populares son la manga gástrica, que es principalmente restrictiva, y la cirugía de bypass gástrico, que es una cirugía mixta. Aquí más o menos les voy a relatar en qué consiste un bypass gástrico. Un bypass gástrico: se secciona el estómago, se tiene una bolsa gástrica o pouch gástrico que es pequeña, y allí se secciona también el intestino y se anastomosa la continuidad del tubo digestivo entre el pouch o bolsa gástrica con el yeyuno, ¿no? Y el yeyuno que queda se vuelve a anastomosar así en entero de anastomosis. Así queda distribuido un asa alimentaria, un asa biliopancreática y un asa absortiva. Por el asa alimentaria teóricamente no se realiza ningún proceso digestivo. Tampoco por el asa biliopancreática. Los procesos digestivos se hacen en el asa absortiva. Cambiando las dimensiones de estas asas es que se logran los objetivos, pues ya les dije, bariátricos o metabólicos, ¿no?
Esta es la manga gástrica. La manga gástrica se calibra con digamos, una sonda o bujía de 36 French. Se secciona verticalmente el estómago, retirando la curvatura mayor y principalmente el fondo gástrico, que como ustedes saben es el lugar de mayor producción de grelina en el organismo, quedando la manga gástrica de esta manera. No tiene ningún cambio de absorción porque no altera ningún segmento intestinal, solamente restringe el estómago. Les vuelvo a repetir que la manga gástrica desde el año 2014 se convirtió en la cirugía más frecuentemente realizada en Estados Unidos y en el mundo. El bypass gástrico, que para nosotros es, digamos, el gold estándar, no es un procedimiento nuevo, es un procedimiento que está utilizándose desde el año 1967, ¿no? Desde que Mason lo describió y publicó sus primeros resultados. Entonces, el éxito de todas nuestras aproximaciones bariátricas siempre ha sido la reducción del peso, ¿no? Pero no fue la única, el peso venía, digamos, asociado, o sea, mejor dicho, la obesidad y la diabetes era un dúo de la muerte, ¿no? Y entonces, ¿qué se observó con los resultados de la cirugía bariátrica? Que también se tenía resolución de las comorbilidades, principalmente la diabetes. Como ustedes pueden ver acá, principalmente la diabetes. También la dislipidemia, la hipertensión, el apnea del sueño también, ¿no? E incluso se le asignó la evidencia nivel B. Y aquí pueden ver ustedes cómo se abaten todas las comorbilidades, principalmente la diabetes. Entonces, así ya nosotros, los cirujanos, comenzamos a tratar de incursionar en el tratamiento de la diabetes. Pero aquí algunos colegas nos decían, ¿pero qué tienen que ver los cirujanos con la diabetes? Y efectivamente me puse a ver la historia de los éxitos relacionados con el tratamiento de la diabetes, y en el año 1921 se inicia con la insulina, las sulfonilureas, ahí incluyen ya el trasplante de páncreas, que lo hacemos los cirujanos, también el trasplante de islotes, que lo hacemos los cirujanos, pero no está la cirugía bariátrica y metabólica, no está. No la encuentro. Esta línea de tiempo es hasta el 2014. Sin embargo, debo recordar que en la historia de la insulina, ¿no? Tanto Banting como Paulescu y Langerhans eran cirujanos. Entonces los cirujanos sí aportamos en el tratamiento de la diabetes desde los albores de la historia de los tratamientos de la diabetes. Ya desde el año 1955 más o menos, ya algunas publicaciones reportaban la mejoría de la diabetes mellitus seguido de una gastrectomía subtotal. Este es del año 1955, fíjense. Y en el año 1995, el doctor Poris, él ya dijo qué pasó, ¿no? Que una operación para él era el mejor y efectivo tratamiento para la diabetes en el adulto. Les vuelvo a recordar que ya el doctor Buchwald en el año 2004 presentó esta transparencia donde se abatían las comorbilidades, ¿no? Y de ahí en adelante comenzó a trabajarse todo lo que es la cirugía metabólica. O sea, que ya hay reuniones anuales desde el año 2007, la primera fue en Roma, para, junto con otras especialidades, o sea, aproximación multidisciplinaria, para ver el tratamiento quirúrgico de la diabetes. En el año 2017 ya, digamos, la Asociación Americana ya lo incorpora en el pool de tratamientos para la diabetes, ¿no? A la cirugía metabólica. Ya múltiples artículos que buscan asociar, principalmente el doctor Schauer, buscan asociar el efecto del tratamiento de la cirugía bariátrica versus otras aproximaciones terapéuticas para la diabetes, ¿no? Viendo que las más efectivas son los tratamientos quirúrgicos. Principalmente ya ahí él se encargó de comparar el bypass gástrico con el SLIP, viendo que el bypass gástrico es más efectivo que el SLIP, aunque no, la diferencia no era grande, ¿no? Los cambios en la hemoglobina glicosilada, ¿no? Y entonces comenzaron a hacerse múltiples estrategias de tratamiento, también con la derivación bilopancreática, observándose que la derivación bilopancreática tiene mayor efecto que el bypass, y juntos tienen más efecto que los tratamientos médicos disponibles, ¿no?
Entonces, se ve que también hay una reducción de la mortalidad y de las enfermedades cardiovasculares en pacientes con obesidad y diabetes que se sometieron a tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces, ¿la diabetes es una enfermedad intestinal? Esa propuesta fue hecha por Rubino desde el 2006 y para él había segmentos entre el duodeno, ¿no?, y el yeyuno que tenían un efecto antiincretínico muy importante. Este es un video educativo, pero fíjense cómo nosotros nos encontramos dentro de la cavidad abdominal, la magnitud de la grasa intraabdominal, por lo tanto, ¿no?, al hacer una cirugía, esta grasa abdominal, como ustedes saben, no es inerte. Por lo tanto, nosotros, que se trata de establecer un equilibrio en el cual, ante el desequilibrio, donde ganan los factores antiincretínicos, aparecería la diabetes tipo 2. Recordando los segmentos de la absorción normal, ¿no?, donde el duodeno y yeyuno, fíjense, tiene gran repercusión en la absorción. También comenzó de ese momento a destacar la posibilidad de tener neurotransmisores importantes, ¿no?, para la relación de la saciedad principalmente, ¿no?, y el manejo de la diabetes. Ahí estaba la GLP-1, GLP-2, la grelina que se formaba en el fondo gástrico, la colecistoquinina, que tiene que ver con la motilidad duodenal. Y se vio, por ejemplo, ¿no?, por qué tenemos nosotros desde la secreción de insulina, la desconjugación de los ácidos biliares, cómo se modifica esto con los cambios intestinales, ¿no?, y cómo estos van explicando, ya que, como vieron en el caso clínico, el control de la alteración metabólica llamada hiperglicemia, ¿no?, se hizo de manera inmediata, no esperó a la bajada de peso del paciente, ¿no?, como se creía antes. O sea que el control glicémico es independiente de la bajada de peso de la cirugía bariátrica, y eso promovió para nosotros un gran cambio, ¿no? Por eso es que se comenzaron a mover las dimensiones de los intestinos, tanto el asa biliopancrática, tanto el asa absortiva o tanto de asa, digamos, alimentaria, las comenzaron a modificar para ver un mejor control glicémico en las cirugías bariátricas. Entonces, cada técnica quirúrgica tenía diferentes formas e intensidades de mejora de la hiperglicemia. Entonces, ya les he dicho que el doctor Poris en el año 95 dijo, la diabetes tipo 2 es una enfermedad de tratamiento quirúrgico, susceptible de tratamiento quirúrgico. Dicho que en el año 2007 había una reunión en Roma donde participaron 35% de cirujanos, 65% de endocrinólogos para ver el mejor tratamiento quirúrgico de la diabetes. Nos mostraron desde esa época los resultados de la cirugía bariátrica con un índice de masa corporal menor de 35, que se dio a llamar cirugía metabólica. Esto es un artículo ya publicado por el Diabetes Care el año 2022, ¿no?, donde hablan de la remisión de la diabetes por la revisión también que hacen ellos sistemática de diferentes ensayos clínicos de tratamiento médico versus la cirugía metabólica en el tratamiento de la diabetes tipo 2. ¿Y qué encuentran ellos? Que el tratamiento quirúrgico es mucho más efectivo, ¿no?, para los cambios de la hemoglobina glicosilada, para la pérdida de peso y también para ya no depender del tratamiento de insulina, los pacientes que han sido sometidos a cirugía y los pacientes que han sido sometidos a otras estrategias quirúrgicas con el mejor tratamiento disponible. Eso nos hace reflexionar de que hay una evidencia fuerte para que el control de la obesidad retrasa a la progresión de la prediabetes a la diabetes, ¿no? También una pérdida de peso, porque ya el objetivo nuestro era, antes era 75% de reducción de peso, ahora no, con una pérdida de peso también mejora la necesidad de recibir medicamentos para la diabetes. Y la cirugía metabólica mejora considerablemente el control de la glicemia y a menudo conduce a la remisión de la hiperglicemia,
mejora la calidad de vida, mejora los resultados cardiovasculares y reduce la mortalidad. Estas son evidencias mostradas en 2022. De allí salen los estándares de los cuidados en diabéticos, de los tratamientos médicos en diabetes, ¿no? De la Asociación Americana, donde nos muestra, por ejemplo, aquí, en esta transparencia, cómo, ¿no? la cirugía metabólica se puede aplicar en pacientes con un índice de masa corporal mayor de 30 o 27.5 en los pacientes asiáticos principalmente, donde se modifica el tratamiento. Entonces ya la cirugía metabólica vino para quedarse en el tratamiento de la diabetes. Desde ahí salen sus recomendaciones. En este documento están las siguientes recomendaciones: que la cirugía metabólica debe realizarse en centros de alto volumen, con un manejo multidisciplinario, ¿no? Y es indispensable el manejo multidisciplinario para el éxito del tratamiento quirúrgico. También que los pacientes tienen que ser evaluados para ese grado de colaboración que tiene que existir después de la cirugía para el control adecuado de la diabetes. Las personas que se sometan a cirugía metabólica deben recibir apoyo médico y conductual a largo plazo, ¿no? Y el control de rutina del estado metabólico, nutricional y de micronutrientes. Y es aquí donde es necesario el apoyo multidisciplinario, porque el cirujano no está preparado para hacer esos seguimientos, ¿no? Uno de los problemas más temidos son las sospechas de hipoglicemia postbariátrica. Por eso también en este aspecto se requiere el apoyo de otras especialidades, de otras aproximaciones de tratamiento para el manejo adecuado de esta complicación. ¿Cuáles son las dificultades con las que nos encontramos en el día a día? Que la obesidad no está reconocida como enfermedad, principalmente por las compañías de seguros privados. Ellos lo consideran cirugía estética y no reconocen ningún tratamiento para el paciente obeso. Por lo tanto, ¿no? Existe todo lo que es relacionado con el tratamiento de la obesidad, tiene un sobreprecio. Y para nosotros los cirujanos, los selladores vasos y las endosuturas están en ese rubro de sobreprecio. Los servicios estatales no cuentan con suficientes recursos para atender la demanda, y la demanda cada vez es más alta en tanto cirugía bariátrica y metabólica. Y el manejo actualmente es predominantemente clínico. ¿Por qué? Por una falta de trabajo multidisciplinario. Y también porque existe un sobredimensionamiento de las complicaciones. Al estado actual, eso es, digamos, fácil de rebatir. Por eso es que la sugerencia principalmente, que nosotros siempre damos cuando nos permiten conversar sobre este tema, es que hay que luchar contra la discriminación del paciente obeso, ¿no? Porque es esa discriminación a la que lleva que cuesten más los tratamientos, que no los reconozcan los seguros privados, que los servicios estatales también se vean sobresaturados por estos tipos de pacientes. Y ya hace poco nuestros pacientes obesos han sido los que más han sufrido la pandemia llamada del COVID-19, ¿no? La mortalidad ha sido muy alta en ellos. Se debe buscar el reconocimiento en la cartera de servicios públicos y privados del tratamiento de la obesidad y la diabetes, tratamiento quirúrgico, todos los tratamientos, en especial el tratamiento quirúrgico. Y un sinceramiento de los precios de las suturas automáticas y selladores de vasos, sin los cuales no podemos nosotros avanzar en los mejores resultados para el tratamiento quirúrgico de la diabetes. Y hay que difundir y discutir los resultados de la cirugía metabólica, tienen que ser más conocidos, muchos colegas no saben que existe el tratamiento quirúrgico o la cirugía metabólica para el control de la glicemia. Espero realmente, me siento muy honrado de haber compartido estos minutos con ustedes y espero que haya quedado claro, como en esta transparencia, esta es la guía china de tratamiento quirúrgico de la diabetes. Una vez más, reitero que estoy halagado, me siento muy honrado de haber compartido esto con ustedes. Una vez más, agradecimiento grande al comité organizador y a todos ustedes por haber tenido la paciencia de escucharme. Muchas gracias y quedo a ustedes para cualquier pregunta, cualquier comentario. Saludos desde Lima, Perú, y hasta la próxima. Buenas tardes, distinguidos participantes. Se realizó un intercambio de charlas entre los simposios de obesidad de ayer y hoy, por lo cual tengo el honor de presentar al doctor Víctor Saavedra de nuestro país hermano de Chile, el cual nos expondrá el tema beneficios de la pérdida de peso
son similares sin importar la intervención? El doctor Víctor Saavedra es médico especialista en obesidad, profesor de pre- y posgrado de la Universidad de Chile, director médico del Centro de Estudios Clínicos e Investigaciones Médicas. Doctor Víctor, adelante. Un saludo desde Chile, el sur del mundo, para todo Latinoamérica. Hoy día vamos a tratar un tema denominado beneficios de la pérdida de peso y se importa el tipo de intervención. Para ello debemos recordar que obesidad es una enfermedad crónica y esta enfermedad crónica es producida o es provocada por una serie de circunstancias que parten por la sobrealimentación y la inactividad física. Pero no son los únicos causas de esta etiología de la obesidad, porque tiene factores de riesgo tradicionales y no tradicionales que son múltiples, que van desde el ambiente, desde factores propios del individuo, desde factores que van incluso con la dinámica de la sociedad actual, como el caso de las redes sociales, y una serie de otros hábitos que nos llevan al día de hoy a pensar de que obesidad hoy día es una pandemia mundial y lleva a consecuencias sumamente importantes en cada uno de los individuos. Y esas consecuencias se pueden evaluar como efectos cardiometabólicos y sistémicos de la obesidad, en la cual partimos por problemas de tipo vascular, pero pasamos por toda la economía y a través del daño que va provocando este exceso del depósito de tejido adiposo, que provoca un proceso inflamatorio crónico, además de eso de insulinoresistencia, lo va a llevar finalmente a problemas cardiovasculares, aumentando los factores de riesgo cardiovascular y la muerte por dicha causa. De tal modo que es sumamente importante el poder tener en claro estos efectos cardiometabólicos y sistémicos de la obesidad y que es necesario tratarlos para evitar el gran daño en la salud que producen. Pues bien, una de las maneras de poder enfrentar es precisamente la baja de peso. Y el principal beneficio que sabemos de la baja de peso es que por cada por disminuir el 10% en forma inicial del peso inicial, se va a producir necesariamente una disminución del 30% de la grasa visceral y además de disminuir la acción del 80% de la grasa ectópica que tanto daño, como recién veíamos, produce. Y eso nos lleva a cambiar el perfil de las comorbilidades en el paciente obeso. Y eso está tabulado según porcentaje de pérdida de peso. Los beneficios entonces logrados por la pérdida de peso, mirados en porcentaje, diremos que podemos prevenir una diabetes cuando hemos logrado una baja de peso entre el 10 al 10%. Ahora, si queremos hacer una remisión de diabetes, lo que debemos lograr es una baja un poco mayor, que va a más de un 15% del peso inicial. Para la hipertensión arterial, entre un 5 a un 15% de baja de peso, a una dislipidemia de 3 al 15%, una hiperglicemia de igual forma de 3 al 15%, y un 10% más si ya estamos pensando en enfermedad hepática grasa no alcohólica, de igual forma que la apnea del sueño. En el caso de las osteoartritis, los porcentajes de baja de peso son incluso menores, entre un 5 y un 10% ya tenemos una disminución importante de la remisión de la osteoartritis. Y en el caso de la incontinencia por estrés, de igual forma, un 5 en 10, del reflujo gastroesofágico en hombres de un 10%, y en el caso de las mujeres un poco más bajo, entre el 5 al 10%, y aquellos portadores, mujeres de síndrome ovario poliquístico, entre un 5 a un 15%. Es decir, está claro que la baja de peso
es necesaria y logra beneficios claros en relación a mejorar o remitir las comorbilidades secundarias a la obesidad. Ahora, el problema es el camino. Si da lo mismo por el camino quirúrgico, da lo mismo por el camino de los fármacos. Sabemos que para ello tenemos que partir con 3 de los 5 pilares como base. Y esos 3 pilares están dentro de la terapia nutricional, de actividad física y cognitivo-conductual, que son la base tanto para la terapia quirúrgica como la terapia farmacológica, que son ya pilares de acción en forma mucho más directa para lograr un resultado de la disminución del peso corporal. Y está claramente cuantificado a través de la World Obesity Federation, también de la Organización Mundial de la Salud, en qué momento debemos iniciar los tratamientos para remitir los problemas de obesidad como prevención primordial en pacientes con una índice masa corporal menos de 25, o hacer prevención primaria, o cuando desde el sobrepeso podemos también hacer la aplicación de estos 3 pilares, reservando la terapia farmacológica a los pacientes obesos tipo 1 y 2 y 3 a los cuales se le agrega la terapia quirúrgica. Pues bien, hoy día, por lo tanto, tanto para la terapia farmacológica y la terapia quirúrgica, considerando los otros 3 pilares anteriores, tenemos que ver cuáles son las opciones de tratamiento que hoy día tenemos a través del abordaje no quirúrgico y de la cirugía bariátrica para lograr un mejor resultado. Las técnicas de cirugía bariátrica más utilizadas son el bypass gástrico NIDERU y la manga gástrica, un poco más atrás la banda gástrica ajustable laparoscópica, que realmente hoy día se usa muy poco, por lo menos en nuestro país, y el tratamiento propiamente tal del de no quirúrgico, que incluye, aparte de los 3 pilares anteriores, el cuarto, que son distintos esquemas farmacológicos. Pues bien, analicemos si es efectivo el tratamiento quirúrgico de la obesidad. Para ello debemos considerar inicialmente que existen una serie de variables que son importantes a tener en cuenta. Recordar que es uno de los 5 pilares, no es el tratamiento completo. Y al ser uno de los 5 pilares, siempre va a quedar un grupo importante de pacientes que no van a poder acceder al tratamiento de la obesidad, o porque no califican, o porque existen algunos otros problemas de tipos económicos fundamentalmente, que les impiden seguir adelante. La cirugía también requiere de un equipo multidisciplinario que sepa, que tenga expertise y que tenga, además de los conocimientos, todo un equipo detrás de apoyo para poder realizar este tipo de cirugía. Y un elemento importante a considerar es que son técnicas que han ido evolucionando desde Mason en adelante, y hoy día, al tener cirugías no abiertas, obviamente que aparecen como más seguras y con menores complicaciones de morbilidad y mortalidad. Obviamente que hay beneficios muy importantes de la cirugía, aparte de la pérdida del peso, y que es bastante importante, pérdidas de peso sobre un 10%, sobre un 20%, incluso sobre un 30%. Hay mejorías y remisión de varias patologías como de cardiopatías, de hipertensión, síndrome de apnea obstructiva del sueño, diabetes, enfermedad hepática grasa no alcohólica, reflujo gastroesofágico o artrosis. Son todos patologías de mucha frecuencia que se benefician directamente con los procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, en la toma de decisión siempre no hay que olvidar que hay riesgos inmediatos de la cirugía. Y estos riesgos inmediatos que podemos observar en esta gráfica deben ser vistos previamente, por si es necesario tener, tanto por parte del paciente como por parte del equipo quirúrgico, los aspectos necesarios para evitar que estos se produzcan. Ahora, también existen riesgos y complicaciones a largo plazo, el lado B de la cirugía. Y este lado B puede partir con obstrucciones intestinales, puede haber problemas de síndrome de evacuación rápida gástrica,
o puede haber una serie de otras complicaciones como las que se observan aquí, que nos van a llevar a que el peso o el objetivo fundamental, que es la disminución del peso, sea superada por los riesgos y complicaciones que pueden ocurrir, y lo que muchas veces invita a cirugías revisionales. Por otro lado, los tipos de cirugía que más se emplean, la de mayor cambio en el peso, es la derivación pilopancreática con cruce duodenal, que está restringida a un grupo muy pequeño de pacientes porque tiene consecuencias mayores, tiene una intervención demasiado importante. Mientras que el bypass gástrico en IDRU aparece como un método menos cruento, pero definitivo, y que tiene también una baja de peso bastante importante, por sobre incluso la manga gástrica, que aparece como si la cirugía de mayor frecuencia y al parecer de menores complicaciones. Ahora bien, se sabe que la cirugía bariátrica en pacientes que presenten enfermedad hepática grasa no alcohólica con componente metabólico, lo que hoy día se denomina MALF, tienen una muy buena respuesta a la cirugía bariátrica. Y eso lo demuestra este estudio, que es el estudio Splendor, en 1.158 pacientes, en la cual demuestra que independiente de si es una manga o es un bypass, se logra una remisión importante de los eventos secundarios que puede producir una enfermedad hepática grasa no alcohólica. Evita el riesgo de resultados hepáticos adversos graves e incluso de eventos cardiovasculares agudos. Por lo tanto, aparece como una buena alternativa el hecho de tener una cirugía bariátrica en este grupo de pacientes, siempre y cuando cumpla con los requisitos para poder realizarla. También se ha comparado métodos como el bypass gástrico, la gastrectomía en manga y la terapia médica como resultado para perder peso en pacientes diabéticos. Y aquí existe este doctor Chin Ur, de la Escuela de Medicina de Columbia, que hicieron crear un modelo revisional para poder analizar a 5 años cómo el comportamiento de estos procedimientos en cuanto a efectividad, mejoría de la calidad de vida, costos económicos, complicaciones, demostrando de que el bypass gástrico conduce a una mayor pérdida de peso y una mayor tasa de remisión de diabetes en comparación a la gastrectomía o a la terapia médica. Y que aunque sus costos pueden ser mayores, va a depender de cómo uno observe el costo propiamente tal. Si está mirado a los 5 años o 10 o 30 años o más, que evidentemente se diluye en el tiempo. También se ha visto o se ha comparado en este trabajo los problemas que puede provocar tanto el bypass gástrico o la manga gástrica en relación a intervenciones quirúrgicas provocadas por estos tipos de cirugías o elementos o situaciones no quirúrgicas a 4 años, observándose que el bypass gástrico en IDRU tiene un pequeño, ligero aumento de riesgos de cirugía abdominal, como colecistectomía o hemorragia, o un mayor número de endoscopías por todas las causas, en comparación con el bypass en IDRU o la gastrectomía en manga, en la cual el bypass en IDRU tiene casi un 22% versus el casi un 19% que tiene la gastrectomía. Es decir, aparece esta gastrectomía como un menor riesgo de cirugía abdominal posterior o endoscopía. Sin embargo, estos métodos quirúrgicos mantienen al corto plazo y al largo plazo. Aquí tenemos en esta gráfica un estudio a 20 años en cuanto al seguimiento de la cantidad de kilos perdidos o porcentaje de, más que de kilos, de porcentaje de cambio de peso perdido, y se mantiene a largo plazo, a los 20 años, tanto en la manga gástrica alrededor de un 18% versus
el bypass gástrico que mantiene sobre un 30% la cantidad de pacientes que a lo largo del tiempo mantienen este cambio en el peso, versus el cambio de los no operados, que obviamente es prácticamente nada. Ahora bien, cuando comparamos a 10 años, ya no a 20, a 10 años, la pérdida de peso mantenido por el bypass gástrico versus no tratamiento quirúrgico, el porcentaje de pacientes que mantienen sobre un 20% son aquellos, el 72% de ellos son pacientes que han sido sometidos a bypass gástrico. Lo mismo, casi un 40% de pacientes que llegan a un 30% a los 10 años. Es decir, indudablemente, mirado desde el punto de vista, la cirugía tiene una respuesta mayor que los tratamientos no quirúrgicos, una mayor pérdida de peso en el tiempo. Pues bien, cuando se clasifica específicamente los efectos globales de la cirugía bariátrica en comparación al tratamiento no quirúrgico, aquí tenemos un metaanálisis de 11 estudios realizados en el 2013 con 796 pacientes, en los cuales aquellos pacientes asignados a cirugía bariátrica perdieron mucho más peso que aquellos que no tuvieron o que estaban en el tratamiento quirúrgico, no quirúrgico. Hubieron 26 kilos de diferencia en comparación de un procedimiento a otro, 26 kilos de diferencia de peso. Además, los pacientes que estaban con cirugía bariátrica presentaron una alta tasa de remisión de diabetes e incluso de síndrome metabólico. Mejoraron todos los parámetros, incluso mucho más el parámetro de los triglicéridos. Mejoraron la calidad de vida y la reducción del uso de medicamentos. Sí tuvieron aquellos sometidos a cirugía bariátrica algunos eventos adversos, como la anemia ferropriva o como también reintervenciones en un 8%. En suma, la comparación del tratamiento no quirúrgico de la obesidad con la cirugía bariátrica conduce a una mayor pérdida de peso y un aumento de las tasas de remisión de diabetes y síndrome metabólico. La cirugía bariátrica es mejor desde este punto de vista. Ahora, ¿qué sucede con el abordaje no quirúrgico? Y aquí necesariamente debemos pensar en que los medicamentos han tenido una mala historia. Sabemos que la obesidad tiene muchos riesgos, pero estos medicamentos y su historia no han contribuido muchamente, de una manera importante, a mantener una mayor respuesta hacia el paciente obeso. Es así como hay una gran cantidad de fármacos que han sido retirados en el tiempo por la cantidad de eventos adversos y que hoy día los medicamentos disponibles, si bien otorgan beneficios como baja de peso y mejor control metabólico, también tienen cada uno de ellos niveles de riesgo que deben ser cuantificados para poder elegir el mejor tratamiento para cada paciente. Que además, en estos últimos tiempos, ha habido un aumento en la investigación farmacológica tratando de buscar blancos nuevos, como por ejemplo el aumento del pardeamiento, o por ejemplo aumentar un área que todavía no se explota, que es la pérdida de energía. Todos los medicamentos actuales están orientados hacia el ingreso, pero no hacia el gasto energético. Y eso es lo que hoy día, lo que es la investigación, nos da una puerta. Y los medicamentos aprobados, por ejemplo, los aprobados por la FDA, son medicamentos que corresponden a alrededor de 4 o 5 categorías. Los derivados anfetamínicos que ya son muy antiguos, del año 59 en adelante, agregándose uno último en el 2012, los inhibidores de la glicosa pancreática del año 99, los agonistas noradrenérgicos y dopaminérgicos más un antagonista opioide que son para un grupo especial de pacientes, inhiben centralmente la ingesta alimentaria al igual que los otros, los agonistas del receptor GLP-1 que aparecen como una novedad importante, como el liraglutide y el semaglutide en el 2021, y los agonistas del receptor de melanocortina 4, aprobado por la FDA para
un grupo de pacientes que presentan obesidad monogénica por una falla en el receptor de leptina, y el producto que es el selmelanotide, que fue recientemente aprobado, inhibe centralmente la ingesta alimentaria vía receptor de la melanocortina 4, provocando que en estos pacientes bajen de peso de forma importante al provocar un cambio en el peso. Es el primer tratamiento para la obesidad monogénica. Ahora debemos recordar que siempre la farmacoterapia está bastante bien indicada y debe ir acompañado de un plan hipocalórico y actividad física regular. Los actuales fármacos de la obesidad, tenemos un grupo que tiene acción central exclusiva, que son los antiguos fentermina ditilpropión, fentermina topiramato, bupropión, naltrexona y selmelanotida, y que también existen otro grupo de fármacos que tienen una acción periférica exclusiva, como el caso del orlistat. Y en este último tiempo han aparecido fármacos que tienen una acción mixta, tanto central y periférica, como el caso de liraglutide y semaglutide. Y que para todos estos fármacos tienen indicaciones muy específicas para saber si son eficaces o no son eficaces. Y se espera una pérdida de peso mayor al 5% a los 3 meses para fentermina ditilpropión, fentermina topiramato. Sin embargo, para liraglutide va a depender si es de acuerdo a la FDA o el EMA, o la EMA, que son porcentajes variables, 4% para la FDA, 5% para la EMA. Y en el caso de bupropión naltrexona, es igual al 5%, para medir la eficacia tiene que bajar la persona más del 5%, pero no debe analizarse al tercer mes, sino al cuarto mes. En el caso de semaglutida, no hay instrucciones de introducción explícita basadas en la respuesta terapéutica. Cuando uno hace un análisis desde el año 2004 al 2018 de cómo ha sido la indicación de tratamientos antiobesidad por año calendario en Estados Unidos, ahí os podéis observar que fentermina sigue siendo la principal indicación. Y cuando uno hace un corte entre el año 2015 y el 2018 en función a qué es lo más indicado o recetado por los médicos americanos, observa que el 51% sigue utilizando la fentermina, y en segundo lugar naltrexona bupropión. Sin embargo, liraglutide, que es recetado el año 2018 en un 13%, ya tiene un crecimiento importante en ese mercado. Ahora bien, en el año 2016, se hace una metaanálisis comparativo de todos estos medicamentos, de los medicamentos antiobesidad, en 29.018 pacientes, por 28 ensayos clínicos. Y todos demuestran que la efectividad que tienen todos estos fármacos no es mayor que la que tiene la cirugía bariátrica. Tanto es más que determinan que la fentermina topiramato y liraglutide se asociaron con una mayor probabilidad de lograr una pérdida de peso al menos de un 5%. Entonces estos fármacos presentaban realmente, o presentan en la actualidad, metas muy bajitas. Si bien pueden lograr una remisión o una disminución de la aparición de las comorbilidades, que era el objetivo, se logra a mucho más largo plazo y mayor dificultad. Sin embargo, en este último tiempo hay la aparición de nuevos fármacos que logran pérdidas de peso equivalentes a la cirugía. Es decir, tratar de hacer una especie de cirugía, comillas, química en nuestros pacientes. Para ello debemos recordar los efectos fisiológicos del GLP-1, que tiene acción prácticamente en toda nuestra economía. Disminuye a nivel cerebral la ingesta de alimentos, el consumo de agua, tiene una serie de acciones muy específicas, lo mismo que a nivel de estómago, a nivel del vaciado gástrico o a nivel de la motilidad intestinal, a nivel de hígado, a nivel de riñones, disminuye el proceso inflamatorio, actúa en el aumento del tejido adiposo marrón, aumentando la termogénesis, lo mismo que aumenta el pardeamiento a través del tejido adiposo blanco, y con acciones muy específicas en toda nuestra economía. Es de ahí que
han salido algunos efectos fisiológicos de los agonistas del receptor GLP-1 que logran tener una mayor resistencia a la degradación que se produce por la enzima DPP4 y ya no duran los 2 minutos que tiene, digamos, los GLP-1 nativos. Pues bien, estos GLP-1 modificados de aplicación subcutánea semanales o de mayor tiempo estimulan la producción de insulina dependiente de la glucosa o retrasan la velocidad del vaciamiento gástrico o disminuyen la secreción del glucagón, teniendo respuestas bastante espectaculares. Y es el caso de que lo podemos ver a través del programa SURPASS de un medicamento denominado tirzepatide para pacientes diabéticos. Este medicamento tirzepatide para pacientes diabéticos se ha probado en 3 dosis, 5, 10 y 15 miligramos en una inyección subcutánea de una vez por semana por 40 semanas, mostrando cambios importantes en cuanto a puntos porcentuales de disminución de la hemoglobina glicosilada y lo mismo en el caso del peso corporal, llegando a pesos de 9.5 kilos en 40 semanas y con cambios importantes también en la hemoglobina. El SURPASS-2 en este mismo tipo de pacientes hace la comparación de estas mismas 3 dosis con pacientes que estén recibiendo semaglutides una vez a la semana y también logra las dosis de 5, 10 y 15 mayores efectos en disminución de la hemoglobina que semaglutide y también mayor cantidad de disminución del peso corporal, mayor cantidad de disminución del peso corporal en relación al semaglutide, como ustedes pueden observar en esta gráfica. 5.7 para semaglutide y los 5 miligramos de tirzepatide llevan en 7.6, 9.3 para los 10 y 11.2 para los 15. Pues bien, el resumen del SURPASS 2, 3 y 4 para pacientes diabéticos, en todos la tirzepatide fue superior en dosis de 15 miligramos en reducir la hemoglobina glicosilada y la pérdida de peso, en relación a semaglutide y también en relación a la insulina de Gludec. También el SURPASS 4, que incluye a personas con diabetes de alto riesgo cardiovascular, se compararon con insulina glargina y también mostró una mejoría significativa tanto en la hemoglobina glicosilada como también en mayor pérdida del peso en 104 semanas. Ahora, en este último periodo de tiempo, se está experimentando tirzepatide con el programa SURMON-1, que corresponde a pacientes obesos. Con este tratamiento se ha llevado por 72 semanas en 2.539 pacientes con un peso promedio de 104.8 kilos y ha mostrado datos sumamente importantes. Fíjense que el 85% alcanzaron el 5% de la pérdida. Los pacientes que estaban con tirzepatide de 10 miligramos, el 89% alcanzó el 5%, y los de 15 miligramos, el 91%. Es decir, todos llegan al 5% de la pérdida, que era lo habitual que se producía en los pacientes que tenían, digamos, tratamientos con otros fármacos. Sin embargo, el 63% llegó al 20% de la pérdida y un 36% llegó a un 25% de la pérdida, que son ya cifras que solo la cirugía bariátrica podía realizar. Cuando uno hace hoy día el análisis de los estudios SCALE, STEP o SURMON-1, que corresponden a los estudios para liraglutide, para semaglutide y tirzepatide, ustedes pueden observar en los porcentajes de pérdida de peso cómo liraglutide llega a un 8%, un 15% para sema, que es al igual que lo logran los 5 miligramos de tirzepatide, 19 para los de 10 miligramos y ya un 21% para los 15 miligramos. Es decir, en una comparación directa podemos ya observar de que este medicamento logra bajas de peso sumamente importantes en relación a lo que es el tratamiento no quirúrgico de la obesidad. Es así cuando uno hoy día hace, como resumen,
Los promedios de pérdida de peso alcanzados por tratamiento médico y quirúrgico en pacientes con obesidad, se da cuenta que los Listat logra entre un 2 o un 5% y un poquito más en la fentermina, al igual que el ditilpropión. Mientras que el bupropión con naltrexona entre un 3 al 10 y lo mismo que fentermina con topiramato. La manga gástrica dobra entre un 10 y un 20. El bypass gástrico Niderru entre un 10 y un 30. La banda gástrica, que se utiliza muy poco en Latinoamérica, entre un 10 a un 15. Mientras que liraglutide, los nuevos medicamentos, entre 3 máximo un 15, semaglutide hasta un 20% en muy pocos casos, pero tirzepatida aparece como el medicamento que está provocando mayores bajas de peso por sobre la manga gástrica, por sobre la banda gástrica. Y estos medicamentos hoy día constituyen un nuevo eslabón de tratamiento que aparentemente tendrían bastante menos riesgo que lo que tiene la cirugía bariátrica, aunque son pocos, estos aparentemente son menores. Por eso que el manejo de la obesidad en todo aspecto de progresión de la enfermedad requiere para los obesos, que tienen especialmente los obesos viscerales, cambios de estilo de vida, tratamiento médico de los factores de riesgo, el uso de de inhibidores SGLT2 en pacientes no diabéticos, y en los diabéticos agregamos los inhibidores, los agonistas, perdón, del receptor de GLP-1. Ahora bien, lo mismo ocurre para pacientes obesos masivos, donde tanto los agonistas del receptor del GLP-1 o el tratamiento quirúrgico son la opción inicial, además de todas las medidas anteriores que hay que considerar tanto en pacientes obesos masivos diabéticos y no diabéticos. Es por eso que podemos decir que los beneficios de la pérdida de peso son claros, son específicos. Hoy la pérdida de peso con fármacos puede ser similar a la de la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica brinda, a través de un cambio definitivo en los órganos, una baja entre el 20 al 30% del peso corporal en pacientes con obesidad, mientras que los nuevos fármacos, aún en estudio, logran cifras similares preservando la anatomía. El costo económico es similar en ambos pilares de tratamiento. El quirúrgico sí es en el acto mismo, mientras que en el pilar farmacológico es de menor cuantía, pero a más largo plazo. Todavía faltan estudios a largo plazo para analizar a los agonistas GLP-1 y su prometedor respuesta para verificar la seguridad de su uso. Y los beneficios de la pérdida de peso son similares y deseables en todo paciente obeso, pero los tipos actuales de intervención por separado tienen riesgos y beneficios que deben ser evaluados según cada caso. Es lo que quería comunicarles a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, estimados profesores, por sus excelentes ponencias. Estamos recibiendo muchas felicitaciones para ustedes y bueno, ahora vamos a la sesión de preguntas. Profesor Lucio, la prevalencia de la enfermedad del hígado graso no alcohólico en Latinoamérica es una de las más alarmantes a nivel mundial, alrededor del 30%. ¿Por qué cree que sucede esto? ¿Es más por una predisposición genética, por polimorfismos genéticos, o por un estilo de vida inadecuado o un tipo de dieta insano? Gracias, Patricia, por la pregunta. Me parece pertinente y aprovecho antes de contestar para saludar y felicitar a nuestros amigos de La Paz, a todos, no solamente a Isabel, sino a Samuel y a cada uno que ha trabajado y a los compañeros de la mesa que hemos tenido. En realidad, no tenemos que ser binarios, o es esto o es lo otro. Es la suma de cosas. Sin ninguna duda, el peso más importante lo tiene el estilo de vida. El estilo de vida ocupa un espacio, la alimentación rica en fructosa, en monosacáridos, en carbohidratos, en alimentos supermanufacturados, contribuye a esto.
Y eso es el primer componente que debemos tratar de combatir. Segundo, probablemente no tengamos gen que nos ayude. Y la proporción que tú has dicho del 30%, creo que nos quedamos cortos porque las estadísticas después de la pandemia todos hemos visto que ha habido un aumento de un punto de BMI probablemente en gran parte, sobre todo Latinoamérica. Por lo tanto, la problemática de sedentarismo y obesidad es la ecuación en la cual contribuye a la generación de hígado graso. La otra cosa que tenemos que poner en la lista es que hay otros condicionamientos, no solamente la alimentación, el consumo de alcohol, no testeamos suficientemente virus B y C todavía como deberíamos, no vacunamos para B como deberíamos, y entonces nuestro escenario es bastante más complejo de lo que uno debería pensarlo, pero es un escenario clínico. Así que yo creo que hay que pesquisarlo en todo paciente que tiene al menos o un abdomen prominente o antecedentes de enfermedad viral de cualquier otra etiología, o que al menos tenga consumo de alcohol y que tenga sedentarismo y hiperglucemia. Eso sería el ABC con bajo consumo de dinero. O sea, es una medida de alto costo y de alto impacto y bajo costo, que es interrogatorio y examen físico. Muchísimas gracias, doctor. Tengo en el chat otra pregunta. Bueno, felicidades a los ponentes y dice, esa pérdida de peso del 5%, ¿en qué tiempo debe ser medible para ver que vamos por un buen camino? ¿A quién va la pregunta? ¿Puede contestar cualquiera de los ponentes, por favor? Ok. Primera cosa, Patricia, quiero en su nombre agradecer a Samuel y a Isabel con un gran abrazo y a toda Latinoamérica la posibilidad de estar participando en este momento. En relación a la pregunta del 5%, simplemente decir que lo que se ha visto en la primera gráfica que yo demostré, que bajas pequeñas de peso repercuten notablemente directamente sobre las comorbilidades secundarias a la obesidad. Por eso es que se habla que si se baja el 10%, desaparecen las comorbilidades, dado que el 30% de la grasa visceral prácticamente se remueve y lo mismo casi el 80% a nivel orgánico. Por eso que la meta de los primeros fármacos de la obesidad, que son, digamos, todos aquellos no GLP-1, tienen una aproximación bastante buena entre un 10, entre un 5 a 7%, cubriendo este 5% que se ha visto que con solo esta pequeña bajada de peso, las comorbilidades desaparecen. Muchas gracias, doctor. Patricia, Creo que está presente... perdón, Patricia, querría Adelante, comentar un doctor. detalle. El impacto no es igual si baja con medicación que si baja con estilo de vida. Ya que el cambio de estilo de vida es un círculo virtuoso, y con medicamentos habitualmente hay recupero de peso. Por eso siempre la primera indicación es ayudar a los pacientes a que cambien su alimentación y adquieran hábitos saludables para tener un peso sano. De acuerdo con usted, doctor. Gracias. Doctor Ramiro Carvajal, ¿cuál paciente obeso con criterios para cirugía bariátrica no es candidato para este procedimiento? O dicho de otra forma, ¿qué pacientes recidivan más? Muy buenas tardes. En realidad, el paciente que más recidiva es aquel paciente que se ha perdido del control multidisciplinario. El control multidisciplinario es muy importante para detectar algún problema de ganancia de peso o alguna salida de la dieta, y creo yo que una de las cosas más importantes son la aparición de los nuevos medicamentos que contribuyen a mantener la bajada de peso. El cambio del estilo de vida, ¿no? Cuando viene un paciente con nosotros, las alteraciones estructurales, llámese rodilla, cadera, tobillo, pueden estar dañadas porque el paciente ha intentado hacer ejercicio para bajar de peso infructuosamente. Entonces, nosotros debemos estar atentos con el equipo multidisciplinario a cualquier reganancia de peso. Ahora,
el, el mayor control que tiene que tener el paciente, ¿no?, es con los carbohidratos. Los carbohidratos son los... el paciente siempre pregunta, doctor, ¿y puedo volver a ganar de peso? Y la respuesta es sí. Y el mayor ejemplo, Maradona, es parte de toda la conversación con los pacientes. Acuérdense de que en vida fue Maradona, tuvo mucho éxito con su cirugía, pero luego tuvo problemas con el alcohol, engordó. El paciente que come muchos carbohidratos engorda, caramelos, chocolates, eso lo engorda muy fácilmente y no tiene necesidad de pasar por el estómago restringido, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no?, con el paciente que se pierde del control multidisciplinario. Muchas gracias, doctor. A ver, tenemos otra pregunta aquí en el chat. ¿Cuánto tiempo usar la terapia farmacológica como tratamiento de la obesidad o hasta cuándo? Se lo voy a responder ahora el doctor Saavedra. Gracias. El entender que la diabetes es una enfermedad crónica, lo igual que la hipertensión arterial, y que implican tratamientos de por vida, es la misma respuesta para otra enfermedad crónica llamada obesidad. Por lo tanto, no es llegar a un estado del peso, sino llegar a un equilibrio de cambio de estilo de vida, donde lo ingerido y lo gastado sea de acuerdo a la composición corporal adecuada. Y eso implica, por lo tanto, que la utilización de los medicamentos antiobesidad deben ser pensados por el tiempo necesario hasta lograr ese cambio de estilo de vida. O sea, siempre. Gracias, doctor. Patricia. Doctor Lucio. Sí, dime. Doctor Lucio, va otra pregunta a mi chat privado en relación al tema genético, también en relación a hígado graso. ¿Qué opinión tiene en relación a presencia de la mutación I148M en el paciente que evoluciona a cirrosis y a carcinoma hepatocelular? Eso es una novia fantástica que encontraron los hepatólogos, que tiene nada más que un 7% de presencia. En realidad, el 93% restante tiene que ver con el estilo de vida que tenemos, que va de la mano de algo que yo llamo el síndrome de la obesidad sedentaria. Que tenemos nosotros, nuestras mioquinas son antiinflamatorias y nuestras adipoquinas son proinflamatorias. Tenemos un desbalance a expensas de adipoquinas proinflamatorias que impactan en el hígado. Yo hace 48 horas llegué de las Naciones Unidas del Summit Science, donde presentamos que en los países de Latinoamérica la carga de enfermedad del síndrome metabólico y de la resistencia es tan alta que no nos va a permitir salir del subdesarrollo, porque la carga de enfermedad, primero, que discapacita gente tempranamente, y segundo, la carga económica no nos va a permitir invertir en desarrollo, porque la salud está en juego, y esto nos va a llevar 30 o 40 años más. Y la problemática de la humanidad, o la problemática de la humanidad en desarrollo, como estamos todos latinoamericanos, está hoy en día cómo hacemos para que esto sea reversible y sustentable. Y no tiene que ver con o sea, el impacto del genoma es muy chiquito. Sabemos claramente que eso se expresa en tempranas edades o se expresa en pacientes que tienen comorbilidades. Pero el secreto acá es trabajar intensamente en educación y en educación. Y yendo al comentario de Ramiro y lo que dijo Víctor, yo creé hace unos años el síndrome de Maradona. ¿Por qué? Porque no tenía clínico. Tenía 5 médicos, pero no tenía clínico. Estos pacientes quieren a alguien que los siga a lo largo de toda la vida. Y los clínicos somos los especialistas en atender a los pacientes hasta que la muerte nos separe, a uno o a otro. ¿No, Víctor? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Totalmente. Ustedes son unos genios en el quirófano, pero afuera los genios somos nosotros, que le ponemos el pecho todos los días a los pacientes que golpean la puerta. Los cirujanos no estamos entrenados para seguimiento a largo plazo. No. Es una gran realidad. Por eso tenemos que ser un buen equipo, un muy buen equipo. Ese es el desafío. Así es. Completamente de acuerdo.
Muchas gracias, doctor. A ver, tenemos otra pregunta para el doctor Ramiro Carvajal. Doctor Ramiro, ¿por qué cree que en Latinoamérica aún es importante la cirugía en manga gástrica y no el bypass gástrico? Bien, en realidad en todo el mundo la cirugía más popular es la manga gástrica, pero en Latinoamérica lo es más por una simple razón. Generalmente el paciente con bypass gástrico, ya bien sea mientras más distal sea el bypass gástrico, más requerimiento de proteínas tiene. Y en los países nuestros de Latinoamérica, la ingesta diaria de proteínas no es la adecuada. Entonces la posibilidad de que este paciente vaya a tener malnutrición, especialmente desnutrición, es bien alta. Por eso la mayoría de nosotros es conservador y un primer paso es la manga gástrica. La manga gástrica tiene menos probabilidad de desnutrir al paciente, ¿no? Gracias, doctor. Doctores, me llega otra pregunta. ¿Cuál es la conducta en paciente con sobrepeso? Un índice de masa corporal 28 kilogramos por metro cuadrado, hipertenso, con insulinoresistencia y con familiar de primer grado con diabetes. Depende de la historia. O sea, ¿qué edad tiene? ¿78 años o tiene 44? Si tiene 78 años, probablemente me conformo con que camine. Y si tiene 44, me siento a pensar qué puedo hacer por sus próximos 40 años. Por eso digo, hay que ponerlo en escenario, me parece, no sé vos qué pensás, Víctor, pero el escenario está puesto por el enfermo más que por la enfermedad. Totalmente de acuerdo. Hay muchos antecedentes que están en el aire. No hay una historia clínica clara y no se trata de sumar 2 más 2, sino que la influencia del ambiente y las características propias de cada individuo van a simplemente indicar la forma de tratamiento, pero faltan muchos antecedentes que solamente pensar en un índice de masa corporal que es terriblemente poco preciso y que ya presenta comorbilidades. Falta mucho más y eso es justamente lo que el paciente dedicado al tema obesidad hace una muy buena historia clínica para conocer no solamente al paciente, sino su entorno. Sí, tal cual, la biografía es más importante que la biología. Si este paciente me dice, hace 5 años yo pesaba 4 kilos menos y tenía presión normal, le digo, estamos a 4 kilos de tu salud. Si me dice, hace 15 años que soy hipertenso y mantengo el mismo peso, me hago otro escenario. Por eso digo, si se puso hipertenso con 5 kilos, estoy a 5 kilos de su normotensión. Gracias, ¿No? doctor. Muchas gracias. Esa es A la ver, historia. hay otra pregunta. Doctor Lucio, es para usted. En relación a las opciones terapéuticas para la enfermedad del hígado graso no alcohólico, ¿qué opciones, qué tratamiento medicamentoso tenemos en Latinoamérica? Bien, podemos analizarlo desde... Hay que hacer siempre 5 preguntas a la hora de medicar a un enfermo. Si la droga es segura, si la droga es eficaz, si la droga es costo efectiva, si es oportuna para mi paciente y si es adecuado a la altura de la enfermedad. O sea, si yo tengo un NASH en etapa cirrótica y probablemente me voy a conformar con que la hipertensión portal no mate al enfermo. Yo tengo un NASH en etapa incipiente, probablemente tenga que trabajar insistentemente en ver cómo hago para que la inflamación, que es lo que domina el escenario, no esté. Entonces tendré que, por un lado, pensar en fármacos que tienen actividad antiinflamatoria. Entonces algunos tienen, por ejemplo, las tiazolidinodionas tienen un efecto sobre los pipargamas que beneficiarían en ese espectro. Pero si esto está vinculado a obesidad, y probablemente los agonistas del GLP-1 también serían una alternativa. Y si esto está asociado a obesidad mórbida, y tal vez pensaría en una cirugía bariátrica.
antes de que el paciente se ponga cirrótico. Y si tengo un paciente que tiene un virus C, y tengo que tratarle el virus C con un antiviral. Y si tengo un paciente que tiene una ferritina alta y una hemocromatosis, probablemente haga una flebotomía o trate de ver por qué motivo tiene una hiperferretinemia ese enfermo. Y si tengo un paciente que no tiene ninguna de todas esas cosas, tal vez el ácido beticólico podría llegar a ser una alternativa. Pero como ven, la bailarina que voy a elegir para bailar va de la mano de la música que me ponga el enfermo. No es este fármaco es el mejor para el NASH. Este enfermo que tiene este escenario de NASH, como ven, el escenario NASH es un escenario muy complejo. Está asociado a virus, está asociado a aumento de ferritina, está asociado a obesidad. O sea, ¿cuál es el componente? Está asociado a una enfermedad autoinmune. El paciente tiene, y entonces tengo el metotrexato entre medio que se me está picoteando y me está complicando mi escenario hepático, y tengo que hablar y para cambiarle el metotrexato por otro fármaco. Entonces, como ven, uno tiene que mirar al enfermo entero, 100%, y decir, ¿qué es lo que está hoy dominando? La hipertensión portal, la fibrogénesis, la inflamación puramente dicha, porque además los pacientes que tienen NASH tienen aumento inhibidor de actividad del plasminógeno y se ponen protrombóticos y se mueren de ACV o se mueren de infarto. Entonces, está protrombótico, y entonces tendré que sentarme a pensar si la antiagregación sería lo más sabio. Entonces, este escenario que tenemos que aprender a ver es contemplar todas las variantes, no es univariable. Estos pacientes tienen alto, ancho, profundidad y temporalidad, no son de 2 ejes, son de 4 ejes. Y entonces uno tiene que pensar que está subiendo, que está bajando. No sé, Víctor, vos cómo la ves. Estoy totalmente de acuerdo contigo y solamente agregar que en la etapa de NALF o la primera etapa, digámoslo, del acúmulo de tejido graso a nivel hepático producto de la obesidad, el tratamiento va a ser la obesidad, o sea, disminuir el peso. Y al disminuir el peso, lo más probable es que todas las consecuencias posteriores no ocurran y haya un retraso importante de precisamente el proceso del aumento de la dislipidemia que ocurre secundaria, de los problemas, digamos, de todo lo que viene posterior a esta exacerbación del tejido adiposo en un hígado como hígado ectópico, como grasa ectópica, perdón. Eso. Totalmente de acuerdo, sí. De hecho, los tratamientos con bariátrica han dado buenos resultados. Sí. O sea, el tema es, hay que mirar las enfermedades de los enfermos, no de las enfermedades a los enfermos. Me tengo que poner el anteojo del enfermo y la enfermedad delante, y no el anteojo de la enfermedad y el enfermo delante. O sea, tengo que pensar primero en el enfermo y después en ese escenario tratar de construir lo que éste necesita, que es distinto al otro que venga y se parece, pero no es igual. Tiene razón, doctor. Además que creo que al momento no hay ningún medicamento aprobado por la FDA para el manejo de enfermedad de hígado graso asociado a disfunción metabólica, ¿no es cierto? Así Entonces, es, Patricia. principalmente está centrado en dieta y en actividad física, principalmente, y en el manejo de las comorbilidades, como así lo han explicado ustedes. Así es. Totalmente. Muy bueno esto de hacer una mesa con cirujano y clínicos, ¿eh? Felicitaciones. Y que nos ponemos de acuerdo, eso es lo más atractivo. Eso es lo principal. Pero sí, en la última pregunta, siempre tiene que considerarse el efecto de reversibilidad de la fibrosis o de la esteatosis hepática post cirugía bariátrica, que es muy importante y que en los congresos de cirugía bariátrica son el boom en la nutrición, porque inicialmente nosotros, inclusive uno de los comentarios era, miren, ya no hay nada que hacer nuevo en cirugía bariátrica, ya sabemos las consecuencias, pero cada vez en los congresos siempre aparece algo nuevo, siempre aparece una cosa, un beneficio más de la cirugía bariátrica o la reganancia de peso. Ahora la reganancia de peso es uno de los enemigos más grandes que tenemos, ¿no? Porque la obesidad es un enemigo muy, muy grande y un solo especialista no va a poder con ella. Tenemos que ir en conjunto para poder tener éxito con el paciente. Totalmente de acuerdo. Y Ramiro, espera, vas a ver que entre los años van a empezar a hablar de regresión de demencia o de trastornos cognitivos. Probablemente. Por eso, esto unos pacientes y otros. uno acaba.
Los Así es, que, aún los que estamos reganan recién- peso versus los que no reganan peso, ahí va a haber diferencias cognitivas después de los 60 años. Así es, así es. Queridos El tiempo es nuestro mejor profesores, amigo en conocimiento. Queridos profesores, yo quiero leerles esto. Aquí dice, esto no es una pregunta, es un testimonio de gratitud para todos los profesores que tan amplia y generosamente comparten su conocimiento. Y es nuestra opinión también. Profesor Lucio, profesor Ramiro, profesor Víctor, a nombre del comité organizador, agradezco mucho su participación, la generosidad que tienen con nosotros, su tiempo para preparar sus disertaciones. Muchísimas gracias. Y invito a todos los participantes para el día de mañana a las 10:30 para el último simposio que es Mujer y Diabetes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Y un gracias. saludo para todos. Lima, Perú. Que se haga visible, que alguna vuelta nos juntemos personalmente. Que sea presencial la siguiente. Sí, La y que siguiente será Víctor presencial. paga el Carmenier, Víctor. Un abrazo, nos vemos. Nos vemos ya, chao. Muchas gracias.